Tu madre murió sin nada más que deudas y delirios. Papá se burlaba al otro lado de la mesa de caoba, mientras su nueva esposa asentía aprobando. Y tú estás siguiendo exactamente el mismo camino patético. Jade. Pero la llamada que vibraba en mi bolsillo no era de un cobrador de deudas. Era del fiduciario de una cuenta que acababa de enterarme que existía. Las oficinas de Harwell y Asociados habían sido el escenario de cada humillación familiar importante durante la última década. Procesos de divorcio cuando tenía 12 años. Batallas por la custodia a los 14. La lectura del testamento de mamá hace 6 meses, donde papá y su segunda familia se habían reído de su herencia de bisutería y libros gastados. Ahora estábamos aquí para la finalización de sus asuntos financieros, aunque papá había dejado claro que esto era solo una formalidad, una confirmación final de que Miranda Wells había muerto tan miserablemente como había vivido. Ni sé por qué siquiera nos molestamos en venir, dijo mi madrastra Vivian, examinando su manicura. No es como si hubiera algo que resolver. La mujer era mesera, una artista fracasada que trabajaba de mesera, corrigió papá. Seamos precisos sobre el nivel de fracaso del que estamos hablando. Mi medio hermano Connor resopló desde su asiento. A sus 22 años, ya había heredado la mueca de papá y el desprecio de Vivian por cualquiera que trabajara por un salario por hora. Mi media hermana Britney, de 19 años y estudiante de medicina en Yale, no levantó la vista de su teléfono, pero añadió. Al menos ya no está cerca para avergonzarnos. Britney, dijo papá con calma. Eso es cruel, pero cierto. Vivian agregó. ¿Cuántas veces tuvimos que explicar por qué la madre de Jade no estaba invitada a eventos familiares? Ah, está persiguiendo su arte, dijo Britney. Como si pintar con los dedos en un departamento pequeño contara como carrera. Me senté en silencio en la silla que me habían asignado, la más alejada del grupo familiar, posicionada como un pensamiento posterior. A mis 25 años, había aprendido que defender a mamá solo prolongaba la tortura. Ellos ya habían dictado su veredicto hace mucho. Miranda Wells era un fracaso que arrastró a Richard Harrison al matrimonio con un embarazo, y luego ni siquiera pudo hacerle el favor de desaparecer por completo después del divorcio. Lo único inteligente que hizo Miranda fue firmar ese acuerdo prenupcial, continuó papá. Me salvó millones cuando finalmente escapé de ese desastre de matrimonio. Ella no tuvo elección, dije en voz baja, mis primeras palabras desde que entré a la sala. ¿Qué dijiste? La voz de papá se agudizó. El prenupcial. Le dijiste que lo firmara o pelearías por la custodia completa desde el primer día. Un abogado corporativo contra una estudiante de arte embarazada. Sabía que iba a perder. Historia antigua. Vivian hizo un gesto de desdén. El punto es que recibió lo que merecía. Nada. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo revisé. Urgente. Favor de llamar respecto al fideicomiso de Miranda Wells. ¿Nos estás aburriendo, Jade? Papá notó mi distracción. Sé que esto debe ser tedioso, finalizar justo cuán poco logró tu madre, pero trata de concentrarte. Logró mucho, dije. Nombra una cosa, un solo logro que importara. Pensé en mamá en su pequeño estudio, pintando toda la noche, las galerías que la rechazaban, los turnos de mesera que pagaban mis útiles escolares, la forma en que decía. El éxito no siempre es visible, bebé. A veces solo es sobrevivir con tu alma intacta. Me crió, dije finalmente. Y mira cómo resultó eso. Connor señaló mi apariencia, jeans de tienda de segunda mano, sudadera universitaria vieja de papá que había reclamado años atrás, botas gastadas. Siguiendo sus pasos. ¿Qué haces otra vez? Preguntó. ¿Escritura freelance? ¿Verificación de datos? Corregía para revistas, precisé. Pedantería profesional. Britney levantó la vista lo suficiente para sonreír con sarcasmo. Salario mínimo. ¿Suficiente para qué? Pregunté. ¿Ese departamento en Queens? ¿El mismo barrio donde murió tu madre? Britney, dijo papá otra vez, pero su corazón no estaba en la reprimenda. La puerta se abrió y Martin Harwell entró, con la apariencia de sus 70 años. Había manejado los negocios de papá por décadas, supervisado el divorcio, pasado por alto los acuerdos de custodia que lentamente le quitaban tiempo con mamá. Disculpen la demora, dijo, acomodándose detrás de su escritorio. Ha habido un desarrollo. Papá frunció el ceño.
Miranda lleva muerta 6 meses. ¿Qué desarrollo podría haber? Recibí una llamada esta mañana de Whitman Trust Company. Administran ciertos instrumentos financieros discretos. Miranda no tenía instrumentos, dijo Vivian, riendo. Tenía una cuenta corriente con protección contra sobregiro. En realidad, dijo Martín, sacando una carpeta, eso es lo que necesitamos discutir. Parece que la señora Wells tenía un fideicomiso. Uno del que ninguno de nosotros estaba al tanto. La sala quedó en silencio. Eso es imposible, dijo papá con voz plana. Yo sabía de cada centavo que esa mujer tenía o no tenía. El fideicomiso fue establecido en 1975, continuó Martin. Mucho antes de tu matrimonio. Los documentos estaban sellados con instrucciones de permanecer así hasta que se cumplieran ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. La muerte de tu madre y tu cumpleaños número 25 ya han ocurrido. ¿Quién estableció este supuesto fideicomiso? Preguntó papá. Eleanor Richmond Wells. La abuela de mamá. La que rara vez mencionaba. La cuyas fotos escondió después de que papá se burlara de que fingía venir de dinero. La farmacéutica. La voz de Vivian subió un tono. La misma. Aparentemente, ella y Miranda eran cercanas. Lo suficiente como para que cuando Eleanor murió en 1996, dejara provisiones para su nieta. ¿Qué tipo de provisiones? Preguntó papá calculando mentalmente leyes de propiedad comunitaria, reclamos residuales, formas de reclamar dinero que nunca había conocido. Quizá debería hablar con la señora Harrison en privado, sugirió Martín, como única beneficiaria. ¿Única beneficiaria? Dijo papá levantándose. Ex esposo, corrigí en voz baja. Durante 12 años, California es un estado de propiedad comunitaria. El fideicomiso es anterior a tu matrimonio, dijo Martín firmemente. Y tu acuerdo prenupcial específicamente renunció a cualquier reclamo sobre activos prematrimoniales. Fuiste muy cuidadoso en eso, según recuerdo. El rostro de papá se enrojeció. ¿De cuánto estamos hablando? Martín me miró pidiendo permiso silencioso. Asentí. El fideicomiso ha sido manejado conservadoramente por 30 años. El valor actual es aproximadamente de $52 millones. El suspiro de Vivian fue teatral. Connor dejó caer su teléfono. Britney palideció bajo su bronceado artificial. 50 millones, completé yo. Eso es imposible, dijo de nuevo. Miranda vivió como una persona común. Departamento pequeño, carro viejo, comprando en tiendas de descuento. ¿Por qué alguien con acceso a millones viviría así? No tenía acceso, explicó Martín. El fideicomiso estaba estructurado con condiciones muy específicas. Miranda solo podía retirar un pequeño monto anual, $130, para emergencias. Tenía que presentar documentación para cualquier retiro. ¿Y lo hizo? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Nunca. Ni una sola vez en 30 años. Cada centavo permanece en el fideicomiso. ¿Pero por qué? Exigió Vivian. ¿Por qué vivir en pobreza con millones ahí? Sabía por qué. Podía escuchar la voz de mamá. El dinero cambia a la gente, bebé. Los vuelve crueles. Prefiero ser pobre y amable que rica y podrida. Los documentos originales del fideicomiso incluyen una carta, dijo Martín, sacando un papel antiguo. De Eleanor a Miranda. ¿Puedo? Asentí de nuevo. Mi querida Miranda, leyó, cuando leas esto, ya me habré ido y te preguntarás por qué hice esto. Tu padre, mi hijo, que la riqueza lo corrompiera. Se convirtió en alguien que no reconocía. Alguien que valoraba cuentas bancarias por encima de risas de bebé. No dejaré que eso te pase a ti. Este fideicomiso es una prueba y un regalo. Vive tu vida. Persigue tu arte. Enamórate de alguien que no sepa del dinero. Cría hijos que entiendan el valor más allá de los dólares. Y cuando te hayas ido, habiendo vivido una vida plena sin la carga de la riqueza, deja que pase a quienes hayas enseñado a ver claramente. El dinero esperará. Crecerá. Y algún día alguien en nuestra familia estará listo para usarlo sabiamente. Hasta entonces, deja que duerma y vive despierta. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de las uñas perfectamente manicuras de Vivian golpeando la mesa. Ella sabía, dije en voz baja. Todos esos años,
Mamá sabía que había millones esperando y eligió atender mesas en su lugar. Era una idiota, escupió papá. ¿Qué podría haber hecho? ¿Casarse contigo por amor en lugar de hacerte pensar que la rescatabas? ¿Criarte para adorar el dinero como tú lo adoras? ¿Convertirse en alguien que Eleanor le advirtió que no fuera? Te dejó crecer en pobreza, acusó Vivien. Me dejó crecer viéndola pintar cada mañana antes de su turno. Viéndola dar sus propinas a veteranos sin hogar, aprendiendo que la felicidad no es un saldo bancario. Palabras bonitas, se burló con Nor. Fácil decirlo cuando estás a punto de heredar millones que no ganaste. Tú tampoco, señalé. Pero eso no te impide gastar el dinero de papá como agua. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque él lo ganó aplastando empresas más pequeñas. Porque Vivien lo ganó casándose con Will. Porque tú y Britney lo ganaron por nacer. Al menos no nos crió un fracaso. Mi madre no era un fracaso, respondió Britney. Era una artista que eligió la integridad sobre el acceso. Una mujer que pudo haberse comprado un lugar en las galerías, pero en cambio se ganó su espacio. Una madre que me enseñó que el carácter importa más que los puntajes de crédito. Conmovedor, dijo papá con frialdad. Pero legalmente hablando, tengo derechos aquí. Yo apoyé a Miranda durante nuestro matrimonio. En realidad, interrumpió Martín, no lo hiciste. He revisado los registros financieros como parte de la documentación del fideicomiso. Miranda pagó la mitad de todos los gastos del hogar durante tu matrimonio, a pesar de ganar una fracción de tus ingresos. ¿Tiene recibos? Por supuesto que los tiene, dije casi sonriendo. Ella guardaba todo. Además, continuó Martín, el acuerdo prenupcial que insististe en firmar previene específicamente cualquier reclamo sobre bienes prematrimoniales. El fideicomiso califica como tal. Lo impugnaré, amenazó papá. Incompetencia mental, influencia indebida, algo. ¿Con qué fundamento? Que eligió no acceder al dinero al que tenía derecho legalmente, que vivió modestamente a pesar de tener riqueza. Los tribunales suelen desaprobar castigar la responsabilidad fiscal. Esto está pasando, dijo Vivien débilmente. Jade está heredando $50 millones. 52 millones, corrigió Martín. Más los intereses acumulados desde nuestro último balance. Necesito un trago, murmuró con Nor. Necesitas un trabajo, dije. Como el dinero de papá no dura para siempre y ya te dejaron fuera del testamento de mamá. No lo harías, jadeó Britney. Somos familia. ¿Éramos familia cuando publicaste historias en Instagram burlándote del funeral de mi madre? ¿Éramos familia cuando la llamaste basura blanca en Acción de Gracias? ¿Éramos familia cuando me hiciste comer en la cocina durante la fiesta de ascenso de papá porque no encajaba en la estética? Jade, papá intentó otro enfoque. Estás molesta, abrumada. Esto es mucho para procesar. Necesitas orientación, asesores financieros, alguien que te ayude a manejarlo, alguien como tú. Tengo experiencia con la riqueza. Tu madre claramente no te preparó. Mi madre me preparó perfectamente. Me enseñó a reconocer a los buitres por sus patrones de vuelo. ¿Cómo te atreves? 52 millones, interrumpí. Eso es como te atreves. 52 millones de razones para finalmente decir lo que he pensado durante años. Eres un hombre pequeño y cruel que confundió un saldo bancario con carácter. Vivien es una esposa trofeo que se pule para mantener su valor de mercado. Connor es un parásito con perfil en LinkedIn. Britney es una intimidadora con plan de comidas. Y yo ya no pretenderé lo contrario por el bien de la armonía familiar. No puedes hablarnos así, tartamudeó Vivien. Sí puedo. Privilegios de riqueza, ¿verdad? ¿No era eso lo que siempre me decías? Que el dinero compra el derecho a la verdad. Señor Harrison, dijo Martín con calma. Tal vez deberíamos continuar esto en privado con la señorita Harrison. Disculpe, señora Wells. Confirmé. Uso el apellido de mi madre profesionalmente. Harrison nunca fue realmente mío de todas formas. ¿Ingrata? Empezó papá. ¿Agradecida de qué? ¿De los años de abuso emocional? ¿De los constantes recordatorios de que yo era un error? ¿Del divertido juego de adivinar a qué eventos familiares no me invitan? Tienes razón, debería enviar una tarjeta de agradecimiento. Si Miranda me hubiera contado del dinero, habría seguido casado y la habrías hecho miserable por más tiempo.
Sabía exactamente quién eras. Por eso nunca lo tocó. ¿Para qué dejar que la convirtieras en Vivien? Decorativa y desesperada. El rostro de Vivien se enrojeció bajo su base. No estoy desesperada. Estás en tu tercer rostro y segunda nariz, dije. Tan desesperada por mantenerte joven para el que olvidaste cómo eran tus rasgos originales. Seguridad. Gritó papá. Llama a seguridad. Me voy de todas formas. Me levanté. Martín, te llamaré mañana sobre los detalles del fideicomiso. Por supuesto. Y señora Wells, su madre dejó algo más. No es parte del fideicomiso, pero algo que quería que tuvieras. Me entregó un sobre grande. Reconocí la letra de mamá. Para Jade, cuando se descubran los secretos. ¿Qué secreto? Exigió con Nor. ¿Qué más estaba escondiendo? Todo lo que importaba, dije, dirigiéndome a la puerta. Por eso nunca lo viste. Jade, gritó papá. No hemos terminado aquí. Ese dinero, propiedad comunitaria, activos maternos. Tengo derechos. Me volteé una última vez. Tienen exactamente lo que negociaron, un prenupcial que protege los bienes prematrimoniales, una segunda familia que cuesta más de lo que vale, una reputación de crueldad que impresiona a gente superficial. Felicidades, ganaste. ¿Y qué ganaste? Se burló. Dinero que no ganaste de una abuela que nunca conociste. Yo quería una madre que eligiera integridad sobre comodidad. Que pintara belleza mientras tú coleccionabas fealdad. Que muriera pensando que me dejaba nada y resultara dejarme todo, incluyendo la satisfacción de ver cómo te quedaste sin $50 millones por tu propio prenupcial. Los dejé ahí, papá furioso, Vivien calculando, Connor buscando leyes de herencia, Britney probablemente preparando un post de Instagram sobre su tragedia. En el elevador, abrí el sobre de mamá. Dentro había dos cosas, una pequeña acuarela de un amanecer y una carta. Mi querida Jade, si estás leyendo esto, Martín ya te habrá contado del dinero y tu padre te habrá mostrado exactamente por qué nunca lo toqué. Lamento los años de lucha, pero no lamento las decisiones que tomé. Eleanor tenía razón, el dinero cambia a las personas. Vi cómo cambió a tu padre de un estudiante de derecho ambicioso a alguien que mide el valor humano por la cuenta bancaria. No podía dejar que eso me cambiara a mí, ni que te moldeara a ti. Pero eres más fuerte que yo, más inteligente. Has visto lo que la riqueza hace con las almas y aún así elegiste la bondad. El dinero ahora es tuyo. Úsalo sabiamente, con libertad, o no lo uses. Solo no dejes que te use a ti. Pinté este amanecer la mañana después de que naciste. Me recuerda que cada día es una oportunidad de elegir quién ser. Has elegido bien, querida. Sigue eligiendo. Todo mi amor, mamá. El prenupcial de tu padre fue idea suya, pero yo contraté mi propio abogado para revisarlo. Sabía de la protección de bienes prematrimoniales. Lo firmé sonriendo. A veces, el juego largo es el único que vale la pena. Reí, de verdad reí, por primera vez desde que murió. La mujer que murió en un departamento pequeño con dedos manchados de pintura había orquestado una revelación de $50 millones desde más allá de la tumba. Mi teléfono sonó. Martín, señora Wells, pensé que debían saber. Su padre acaba de salir amenazando con demandas. Déjalo, dije. Recuerda que mamá guardaba los recibos. Además, no mencioné esto frente a ellos, pero hay más en el fideicomiso, propiedades, colecciones de arte, una editorial. Tu abuela fue muy extensa en sus provisiones. ¿Qué tan extensa? Digamos que 52 millones es solo la parte líquida. Me detuve. Martín, ¿me estás diciendo que hay más? Considerablemente más. Tu madre no solo protegía dinero, señora Wells. Protegía un legado, que incluye varias pinturas ahora muy valoradas. Parece que tu abuela coleccionaba obras tempranas de artistas que luego se hicieron famosos. Tu madre pudo haberlas vendido en cualquier momento. Pero no lo hizo. Pintó las suyas, vivió su vida, tomó sus decisiones. Y ahora esas decisiones son mías. De hecho, ¿nos reunimos mañana para revisar todo? Sí. Y Martín, gracias por mantener el secreto todos estos años. Guardé muchos secretos, señora Wells. La mayoría de ellos eran de tu padre. Este fue el único que valía la pena guardar. Después de colgar, caminé hacia el metro, probablemente por una de las últimas veces. Mañana sería oficialmente rica.
Podría comprar un carro, una casa, un edificio entero si quisiera. Podría dejar la verificación de datos y escribir a tiempo completo, o pintar, o viajar, o todo a la vez. Pero esa noche volvería a mi estudio en Queens, el mismo edificio donde vivió mamá. Aunque papá nunca supo que me mudé allí después de que ella murió. Calentaría ramen, me sentaría en mi escritorio y terminaría el artículo que estaba verificando sobre la desigualdad de riqueza en Estados Unidos. La ironía no se me escapaba. Mañana me uniría al 1% sobre el que pasé años escribiendo. Pero lo haría como hija de mi madre, alguien que sabía que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Papá estaba equivocado. No moriría pobre como mi madre. Viviría rica como ella, rica en elecciones, rica en integridad, rica en el conocimiento de que jugó un juego más largo e inteligente que cualquiera hubiera imaginado. 52 millones, y considerablemente más. Todo lo que costó fue guardar un secreto por 30 años, vivir modestamente, morir en silencio y confiar en que la verdad superaría las apariencias. Mamá había sido muchas cosas: mesera, artista, madre soltera, guardiana de secretos. Pero fracasada, nunca. La pintura del amanecer en mi bolsa lo demostraba. Cada amanecer es una elección. Mamá eligió la pobreza con integridad sobre la riqueza con cadenas. Ahora era mi turno de elegir. Y a diferencia de papá, que pasó su vida eligiendo dinero sobre significado, yo tenía el ejemplo de mamá para guiarme. Resulta que eso valía más que $52 millones.